Hoy le voy a hablar sobre la primera fase del gabinete: recopilación y análisis de información biofísica. Sobre el área interesa conocer localización geográfica, ubicación política, acceso a extensiones, información relevante sobre el clima, sus principales variabilidades tales como precipitación, temperatura, vientos y entre otras características del área como zonas de vida, formas de tierra, origen de los suelos, clasificación que existe sobre el sitio. Elaboración del mapa de unidades fisiográficas. Mediante técnicas de interpretación cartográfica o aéreo fotográficas se definen delimitantes unidades de mapeo, las cuales constituyen la base del muestreo de campo. La definición de estas unidades estará basada en una interpretación fisiográfica de la Tierra, es decir, en un análisis del paisaje. El análisis por el cual se definen las unidades de mapeo toma en cuenta los componentes de geología, clima, topografía, suelos y hidrografía. Elaboración del mapa de pendientes. En este mapa se puede clasificar unidades por pendiente con base en el mapa cartográfico. Una descripción detallada de la técnica de elaboración de este mapa fue encontrarse en los trabajos de Ferreiro en 1984, Schenck en 1990, Ekstam en 1992, Nittler en 1993, Velázquez en 1994, entre otros. Escalas o niveles de trabajo a utilizar en la aplicación por el metólogo de adaptación por el INAP. En este sitio, cuando el objeto del estudio requiere mayor precisión, aumenta la intensidad del muestreo. Cuando el estudio no requiere más que un nivel general, el número de observaciones de campo disminuye. En áreas con pendiente de menos del 10%, en las áreas de menos de 15 hectáreas o en áreas muy complejas con áreas características, no se recomienda utilizar un mapa de curvas de nivel para preparar un mapa de pendiente. Luego de la pendiente se debe crearse directamente en el campo con un equipo disponible. Mapa de uso de la tierra. En esta fase se recomienda elaborar un mapa preliminar de uso de la tierra en términos de cobertura. Este mapa es útil para recomendaciones de manejo, validación de las metodologías de clasificación adoptada por el INAP. Hablaré sobre la fase de campo al momento de realizar un ECUT. Como número 1 es la verificación de los límites de unidades de mapeo. Esto se realiza por caminamientos, observaciones visuales y barrenamientos. Se homogenizan las distintas unidades de tierra en base a los criterios fisiográficos, cuya base principal es el relieve. Número 2. Determinación de profundidades de suelos y factores modificadores. Sobre el mapa de unidades se anotan las profundidades efectivas de los suelos y el nivel en que se manifiestan los factores modificadores de cada unidad cartográfica, previamente delimitada de gabinete y verificada en campo. La profundidad efectiva de suelo se puede medir en pedones o bien perfiles representativos, ya sea abriendo calicatas o utilizando cortes de caminos. En los factores modificadores se miden según los indicadores para cada factor. Número 3. Chequeo de mapa de pendientes. Se realizan chequeos mediante mediciones de campo de las pendientes máximas de las unidades definidas de gabinete. Esto puede llevarse dentro de las lecturas que se van haciendo en el mapa de unidades de tierra. Se recomienda que las pendientes sean medidas con un clinómetro. Número 4. Chequeo de mapa de cobertura y uso de la tierra. Se procede a las verificaciones de las unidades de cobertura y uso de la tierra predominante en cada unidad, antes definidas en la primera fase del gabinete. Segunda fase del gabinete: integración del mapa de unidades de tierra. Los factores principales a tomar son pendiente del terreno y profundidad del suelo, y los factores modificadores son pedregosidad y drenaje. El proceso para la elaboración del mapa de unidades es el siguiente. Recordemos que el mapa tiene unidades inicialmente fisiográficas, que ahora serán cartográficas, y con la información del factor limitante de profundidad de suelo, es convertido en un mapa temático sobre profundidades de suelos. Este proceso implica que algunas unidades tengan que unirse y otras bien desagregarse. Este mapa es sobrepuesto en el mapa de pendientes, exceptuando las áreas pequeñas. En este proceso se deberán separar nuevas unidades definidas por los límites de ambos mapas. Cada nueva unidad
Se caracteriza por un rango de pendiente y una clase de profundidad, según la región donde se ubica en el sitio. A este mapa resultante se le conoce como mapa de unidades de tierra. Elaboración de mapa de capacidad de uso. A cada unidad de tierra identificada en el mapa resultante del proceso anterior, con base en los niveles adoptados de cada factor limitante, se le asigna una categoría de capacidad de uso. Esta categoría es analizada por los factores modificadores, que son pedregosidad y drenaje. El efecto a determinar por medio de esto es la capacidad de uso definitiva. En la fase de campo fueron separadas zonas de limitación por esos factores modificadores. Podrían hacerse sobreposiciones que sean necesarias para separar otras unidades de tierra. El producto resultante de esto es el mapa de capacidad de uso de tierra. Finalmente se siguen los procedimientos técnicos normales de vaciado, rectificación, fotográfica, reducción o ampliación, rotulación, entre otros. Según la información generada del mapa base de escala de publicación que el nivel de levantamiento requiere, se cuantifican las extensiones de cada unidad de capacidad y se definen los otros elementos que acompañan al mapa temático, como lo que puede ser leyenda, orientación norte, escala, nombre del mapa temático, entre otros. Como paso final se procede a realizar la elaboración del informe de estudio, que aquí se determina para qué se realizó esta investigación de capacidad de uso de tierra, que como mínimo debe incluir introducción, que básicamente es la justificación del estudio y la localización general del área de estudio, objetivos, que va relacionado con los fines del estudio del registro forestal, incentivos forestales, cambio de uso, manejo forestal, concesión, entre otros. La metodología, que debe indicar los procedimientos que realizamos y los materiales que utilizamos, como lo que son fotografías, mapas de escalas, entre otros. Resultados, que aquí irían las categorías de capacidad de uso existente, uso de la tierra, superficie por categoría, observaciones generales sobre el área de estudio o sobre la metodología utilizada y el mapa de capacidad de uso. Conclusiones y recomendaciones de manejo. Aquí iría especialmente las categorías forestales, referencias de profesional técnico o del grupo de elaboración de estudio, que sería síntesis curricular, anexos, mapas de pendientes, profundidades, uso de tierras, cuadros, entre otros. Gracias. Yo les voy a explicar los métodos para determinar la pendiente y la profundidad efectiva en campo. Para determinar la pendiente en campo de forma manual se utiliza un método llamado codal o también caballete. En este método se utiliza una regla de 1 metro llamada nivel, la cual en el centro tiene un nivel de burbuja sobrepuesta. En este método se inicia por poner un extremo de la regla sobre el suelo, dirigiendo el otro extremo sobre el nivel de la burbuja, intentando que la burbuja quede en el centro del nivel. Luego con el metro se mide la distancia del extremo del nivel que está separado del suelo con este mismo, para posteriormente utilizar esta fórmula, la cual cabe resaltar que en esta fórmula h quiere decir la altura y p es el porcentaje de pendiente. Aquí, como se puede observar en estas imágenes, mi compañero utilizó un nivel de un tamaño pequeño, pero compensó este tamaño con una barra de metal. Aquí intentó que esta barra quedara lo más recta posible, para posteriormente medirlo con el metro. Profundidad efectiva. Para determinar la profundidad efectiva en campo se utilizó una barreta y un metro. La barreta, con esta se cavó un hoyo de aproximadamente medio metro cuadrado. En este espacio se excavó hasta encontrar un cambio de horizonte. Nosotros no encontramos un cambio de horizonte debido a que la pedregosidad no nos permitió continuar. Determinar categoría final de CUT. Primero nos ubicaremos en qué área estamos trabajando. Supongamos que nos encontramos a orillas del lago Petén Itzá, municipio de Flores, departamento de Petén. Comparamos nuestra ubicación con el mapa de regiones naturales de Guatemala y observamos que la mayor parte del departamento de Petén está conformada por tierras calizas bajas del norte.
Buscamos nuestra matriz de capacidad de uso de la tierra de dicha región que nos otorga el documento de CUT de INAP. Y con los siguientes datos lograremos determinar primero la capacidad de uso preliminar. Con nuestro dato de 52.5 de pendiente, buscamos en alguno de estos rangos donde se encuentre. Sabemos que lo encontramos aquí, en mayor de 32. Lo mismo hacemos con la profundidad efectiva, solamente que los rangos se encuentran aquí. Y se encuentra en esta fila, de 50 a 90. Y esto nos lleva a esta casilla, donde encontramos dos categorías. Pues no podemos poner las dos, porque sería inadecuado, solo tenemos que poner una. Entonces, ¿cuál será? En este caso, hacemos análisis de pendiente y análisis de profundidad. En análisis de pendiente sabemos que al sobrepasar los rangos establecidos de grado de pendiente, este será determinado en la categoría más vulnerable entre ambas. Sabemos que la más vulnerable o la más limitante entre AP y F es F. En análisis de profundidad, tomamos los datos del rango de 50 a 90. Nos ubicamos primero en la mitad de la recta. Esto nos facilitará encontrar nuestro dato. El 62.5 de profundidad se inclina más hacia la categoría F, la más limitante, por tener suelos menores profundos. A pesar de los factores limitantes, también hacemos uso en función de los factores modificadores. Pues en esta tabla nos ubicamos en nuestro factor preliminar. Y como bien vimos en nuestros datos, sabemos que la pedregosidad no es limitante y el drenaje tampoco lo es. Esto nos hace concluir que nuestra categoría final es F. Así es como quedaría nuestra categoría final de CUT. Tierras forestales para producción con abreviatura F. Para concluir que hemos acertado con la categoría, es para bien mencionar que a 100 metros de la ubicación donde se ejecutó nuestra muestra, se encuentra una plantación de ramón o bien llamado Brosinum alicastro, una plantación con fin de realizar un manejo forestal sostenible y de aprovechamiento alimenticio, apoyado por el INAP.